Bueno, aquí nosotros enseñaremos lo que es, no, qué consiste nuestro clúster. El clúster, como sabemos bien, es una conjunción de computadoras que podremos obtener mediante la unión de cada una de estas a través de lo que sería un cable de red y por medio de un switch. Pero en este caso nosotros tomamos la decisión de utilizar lo que serían máquinas virtuales. Como podemos observar, nuestra máquina principal sería lo que sería nuestra VirtualBox. Como se puede observar, aquí ya la tengo abierta. Ok, vamos a explicar lo que serían nuestros primeros. Este sería nuestro maestro, es el cluster server, donde nosotros podremos ver, actualizar, upgradear y literalmente dar permisos sobre todo. Es el que va a absorber la memoria de los nodos siguientes, lo que sería el nodo uno y nuestro nodo 2. Con estos dos, una vez entendidos, podremos obtener que estos se van a conectar de una manera de la cual sería por medio del cable de red que todo el mundo conocemos a esta computadora por medio de un switch. Pero como en este caso nosotros optamos por la creación en medios virtuales, tendremos que simular que estos se encuentran conectados a través de una configuración que se llevó a cabo para poder conectarlas. Lo único que se tuvo que hacer, la actualización fue por medio del adaptador de la red, dándole como que es una red interna que tiene internet, dándole una conexión IP. Así que bueno, así que para meros formas informativas, ok, aquí tendremos lo que sería nuestra interfaz o lo que sería nuestro Linux o GNU Linux, nuestra distribución de Linux, que es el ABC Linux GNU Linux, el cual nos va a permitir gestionar y ver lo que serían nuestras cluster. Este ya lo hace por defecto. Como podemos ver, aquí tiene el monitor para los clusters. Una vez que abramos la página, ok, aquí ya me está detectando lo que serían nuestros dos nodos que tenemos en total, ya que este es el tercero y por lo tanto este es el que lo está manteniendo en firme. Ok, como podemos observar, este ya está tomando estos dos. Como podemos observar, aquí está. Ok, podemos observar que tenemos el nodo número uno nos da lo que es su información, en la última hora, cuánta memoria ha tenido, qué Linux tiene, qué versión de Linux tiene, cuántos días lleva arriba, qué número de núcleos tiene, el número de la velocidad de su RAM, el número de memoria total, el número de interacciones que ha tenido y el número de interacciones que tiene. También de aquí nos lo ejemplifica con algunas gráficas. La última hora, la última memoria que he utilizado en la última hora y el último proceso de procesamiento del CPU. Ok. Como este es un método pensado para muchas computadoras conectadas en un conjunto y por obviamente el usar un clúster estará que mientras más computadoras haya y se conecten solo a una, por lo tanto esa computadora tendrá más potencia. Pero en nuestro caso, al ser una computadora virtualizada, está utilizando el mismo hardware que tenemos en nuestra computadora. Ok. Para esto, estos están conectados a estos dos, lo que será nuestro clúster número 2 y el clúster número uno, que sirven como su procesamiento del clúster número, obviamente de nuestro clúster, de nuestro máster. Ok, principalmente escogimos esta ya que, bueno, escogimos esta forma, ya que con esta podremos obtener lo que sería, se llevan a cabo algunos y diversas formas de cálculos. Obviamente, para los cálculos vamos a necesitar lo que será nuestra terminal. Ok, pero como sabemos los clústeres no van a ser de una manera más sencilla, sino estos llegan a tener son creados perfectamente para hacer cosas mucho más complejas. En este caso vamos a tomar algunas de las formas que podremos obtener al trabajar con esta. Para las personas que han trabajado con Linux, podremos hacer que con esta podremos realizar cálculos como sería en lo que sería Windows. Así que con el comando BC, BC, ¿qué estamos haciendo aquí? Principalmente nos metimos a lo que es una calculadora que está dentro de nuestro archivo de lo que sería de nuestro terminal, donde podremos realizar operaciones como las que serían uno más uno más 3 un resultado, operaciones sencillas que podremos hacer dentro del clúster. Obviamente para estos son mucho más complejos, son operaciones de mayor categoría y con las cuales pues reduce el procesamiento de una sola computadora, con lo cual obviamente algunos de estos resultados sencillos obtener lo que sería nuestra forma de trabajo. Este es un pequeño ejemplo sencillo de lo que
Obviamente esto no ocupa mucha potencia de nuestros procesadores, ya que como estamos utilizando se podría llegar a notar más la diferencia al momento de procesar todo este tipo. Aquí vamos a salir del calculadora y podremos también aquí hacer algunas operaciones con cálculos, funcionando lo que sería nuestra calc. De esta forma podremos entrar a un programa. Ok, como podemos ver aquí podemos ver que no tengo instalado, así que vamos a entrar como super usuario. Así que ahora lo que haremos sería instalar lo que sería nuestra librería para poder. Ok, no me dejó. Pero bueno, el chiste es que podremos realizar operaciones de muy gran tamaño, teniendo en cuenta muchísimas expresiones. Como podemos apreciar en este pequeño ejemplo. Podremos también utilizar muchísimas cosas. Ok, bueno, este es un pequeño ejemplo que puede llegar a ser nuestro pequeño clúster para la obtención del cálculo. Teniendo todo esto en cuenta, esto es lo que podría llegar a tener nuestro clúster. El clúster es para, obviamente, determinar lo que sería cálculos mucho más pesados, cálculos completamente científicos. En este caso, pues tenemos algunas pequeñas acciones para que se pueden mostrar dentro de lo que sería nuestro pequeño clúster dentro de una computadora o una laptop que no tiene tanta potencia. Bueno, con esto sería la que sería una pequeña explicación de un clúster. El clúster que tratamos de simular dentro de este es uno de alto rendimiento, el cual permitiría hacer cálculos mucho más grandes, como ya se llega a apreciar. Y bueno, por mi parte esto sería todo. La explicación de cómo consiste un clúster. Para antes de terminar, el cómo se llega a conectar el clúster por medio de lo que serían nuestras direcciones IP, como se pueden observar dentro de nuestro monitor. Okay, bueno, aquí ya tenía abierto uno, pero bueno, como se puede llegar a observar, cuando regresamos al grid y obviamente esta página fue creada para Linux, así que tampoco, sí, miren, sí podemos nosotros, en el nodo local es donde nosotros obviamente nos encontramos, donde el nodo local sería como el switch que le da patente a todo esto, donde tenemos los méritos y todo esto. Pero si se llega a apreciar, cuando nosotros nos conectamos a otra computadora, tener su dirección IP establecida mediante la configuración del cable de red. Obviamente esto sería para personas físicas, pero como aquí lo realizamos de una forma de lo que sería virtualizada, pues ya no tendría ese mismo sentido. La forma en la que se pueden hacer, podríamos realizar el frenado de que sería nuestra máquina. Una máquina y podríamos ir a visualizar el rendimiento de esta. Ok, como se puede observar, al nosotros tener las dos, aún no detecta la caída. En automático, aquí deberíamos poder observar la caída de cada una de ellas. Tenemos que reiniciar otra vez todo. Sí, esto ya que tarda, ya que como es un poco renderizado, pero bueno, finalización, pero bueno. Uy, ya ven, aquí está cargando. Así que bueno, esto sería por parte, pero la forma en la cual podemos simular que esta parte fue de cierta manera con el modo de red, nos meteremos a la configuración. Lo que sería seleccionar, por defecto viene NAT, así que nosotros lo cambiamos a una red interna, colocándolos en avanzados y solo cambiando el de negar a permitir todo. Con esta configuración sencilla podremos simular la conexión entre redes entre cada una de estas. Con su siguiente configuración. Como podemos observar, nuestra red interna y permitir todo. Para que todos funcionen, todos tienen que tener la misma configuración. Ok, red interna y avanzado. Ok, ¿qué es la diferencia del cluster server con nuestros dos nodos?
Que la configuración que tiene este para poder que sería en el sistema tener lo que sería la activación de los paquetes de disquete, el disco óptico y nuestro disco duro. Ok, esto cambia demasiado la forma en la cual nosotros podemos manipular. Tenemos aquí nuestra pequeña configuración. Nosotros, para que podamos añadir un nodo a nuestra forma virtualizada, tenemos que desactivar lo que son los disquetes, el óptico y las demás configuraciones y colocarlo solo como el orden de arranque con el modo de red. Así podremos obtener lo que sería la unión de estos dos clústeres. Y esto sería por parte de todo. Gracias.